generarán toda una serie de circunstancias, tanto positivas y negativas. Yo diría que la mayoría son negativas debido precisamente a la falta de legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. En ese escenario, pues ya han sido varios los gobiernos los que han manifestado que no se encuentran de acuerdo con la posesión de Nicolás Maduro, que consideran que efectivamente ese es un gobierno ilegítimo, que han reconocido como legítimo el gobierno de Edmundo González. Sin embargo, pues digamos, la política internacional desafortunadamente no llega a generar una presión suficiente como para poder evitar que se vaya a dar la posesión de Nicolás Maduro. Allí será necesario que efectivamente se tomen unas medidas mucho más concretas, medidas relacionadas con golpes de Estado, medidas relacionadas directamente con el accionar que llegue a tener la comunidad venezolana. Sin embargo, pues también todos estos temas son muy difíciles. Por ejemplo, llegar a generar algún tipo de acción militar en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, pues sería complejo, teniendo en cuenta que la mayoría de los países que no se encuentran de acuerdo con esas acciones por parte del gobierno de Maduro, pues terminan también realizando unas políticas de carácter aislacionista donde pretenden no generar tampoco mayores acciones que vayan digamos, a partir de la base de una situación de carácter bélica. Entonces se ve muy complicado el tema. Muy seguramente Nicolás Maduro va a terminar posesionándose como presidente de Venezuela, muy seguramente va a terminar llevando a cabo su actividad como presidente. Esto también va a traer unas connotaciones muy complejas para Colombia, y esas connotaciones pues se derivan fundamentalmente desde la perspectiva de toda la migración que se va a dar para el país, para Colombia. Efectivamente son muchos más los venezolanos que terminarán llegando a nuestro país, y pues eso también tiene una serie de consecuencias desde el punto de vista económico. De igual manera, pues también habrá que esperar cuáles serán las acciones concretas que se tomarán por parte del gobierno colombiano, porque también de eso dependerá efectivamente cuál será la actitud que se tomará por parte del gobierno de los Estados Unidos en relación con la actuación frente a Colombia. Desde su punto de vista, la postura del presidente Gustavo Petro en cuanto al panorama político de Venezuela, el llamado que se le hizo por parte del Congreso de no asistir a la posesión como presidente de Nicolás Maduro, ¿usted cree que ha sido una posición bastante fría, tibia, o ha sido la más acorde en cuanto al panorama que ya se viene preparando para los colombianos? Bueno, pues ha sido la más acorde, teniendo en cuenta también el relacionamiento que existe con Venezuela. Sin embargo, reitero, puede salir mucho peor este tema del relacionamiento, de no tomar una posición concreta derivada de esa migración que se puede dar de los venezolanos a Colombia. Colombia es un país que resulta siendo receptor, o que también resulta siendo de paso para los migrantes, y pues esto también, reitero, tiene unas connotaciones un tanto complejas para todo lo que tiene que ver con la política ahí sí interna de la República de Colombia. ¿Volveremos a ver como tal y con más fuerza ese panorama migratorio que usted mencionaba en Colombia y a nivel Latinoamérica con la continuidad de Nicolás Maduro, o cree usted que se pueda disminuir un poco? No, es muy probable que efectivamente vuelva a retomarse o a aumentar ese tema de la migración. Muchos venezolanos tenían la esperanza de que efectivamente con las elecciones de julio del año pasado iba a terminar todo ese infierno que dicen algunos de ellos en relación con el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, al darse esta situación, al darse este desconocimiento por parte de Maduro de los resultados electorales, seguramente va a generar que se presente una mayor migración hacia los países aledaños. De otra parte, y ya para lo que tiene que ver como en ese mundo opuesto de la política regional, de una política socialista y prácticamente de izquierda, si se puede mencionar, la que se vive en Venezuela, pasamos a una política un poco más capitalista, que es la que se va a empezar a vivir en Estados Unidos con la posesión, la llegada nuevamente a la Casa Blanca del señor Donald Trump. También una presidencia que a nivel mundial genera bastante impacto, y que en Colombia, pues por las relaciones políticas que ya son históricas, pues genera un impacto
positivo o negativo, teniendo en cuenta pues las posturas del presidente Gustavo Petro? Desde su punto de vista, ¿qué puede esperar Colombia en este segundo mandato de Donald Trump? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que Donald Trump desde su primera presidencia ha venido siendo mucho más o generando unas acciones más de política interna. Recordar que pues su eslogan era Make America Great Again, hacer grande América de nuevo. En ese escenario pues él tiene unas políticas que son mucho más internas. El panorama de la política exterior no resulta siendo tan relevante para los Estados Unidos, a no ser que sea una cuestión que tenga que ver directamente con los aspectos económicos. No podemos dejar de lado que Donald Trump es un empresario, que Donald Trump tiene una mentalidad de empresario y que efectivamente él siempre está pensando en los aspectos de carácter económico. Por eso la política exterior pues va a estar centrada fundamentalmente en aquellos aspectos que puedan terminar generando unos impactos positivos para la economía de Estados Unidos, unos impactos positivos también para lo que tiene que ver con su política interna. Entonces ese será la cuestión fundamental. ¿Qué significa esto? Significa esto que pues en muchas de las actividades que se terminaban realizando, por ejemplo en el caso de Colombia relacionado con recursos para la lucha contra el narcotráfico, pues no van a sufrir no van a tener un aumento, ni tampoco van a tener una disminución, sino que simplemente van a seguir constantes. Va a haber un poco más de presión por parte de los Estados Unidos al gobierno de Petro, específicamente en lo que tiene que ver con las acciones de la paz total, porque desde Estados Unidos pues se considera que efectivamente también se ha generado un aumento en las situaciones de violencia en el país. Recordar que pues también últimamente hemos pasado a estas listas donde efectivamente Colombia ha vuelto a ser un país en el ojo del huracán, un país que está bajo la supervisión o bajo la revisión precisamente por los temas de seguridad, y seguramente, pues reitero, no va a haber mayores afectaciones, habrá algunos requerimientos, algunos reclamos por parte del gobierno Trump al gobierno colombiano, y básicamente en torno a los aspectos relacionados con la seguridad, en los aspectos relacionados con el narcotráfico, y no dejar de lado también los aspectos relacionados con los temas migratorios. Precisamente ese tema migratorio también puede terminar generando algunas consecuencias dependiendo de las políticas que finalmente termine tomando Donald Trump y que lleven efectivamente a la repatriación de varios colombianos a Colombia. Que efectivamente esto también puede terminar generando algunos impactos desde el punto de vista económico. La presidencia de Gustavo Petro se ha caracterizado por tomar algunas decisiones y van contrarias, digámoslo, a lo que muchos esperarían que ocurra. Ejemplo, la restricción de explotación de hidrocarburos, de pronto lo que tiene que ver ser un poco más laxo con las políticas de seguridad en algunas regiones. Adicional a eso, incluso digámoslo así, la controversia que se vive en ocasiones al interior de su propio gabinete ministerial por algunas de las decisiones y nombramientos que él ha llegado a mencionar incluso en sus redes sociales. Esta postura un poco indecisa del presidente Gustavo Petro puede generar, digámoslo también, inconvenientes con una futura, con la presidencia ya del señor Donald Trump. Claro, igual digamos que hay que tener unas acciones concretas. Seguramente pues ya cuando llegue Donald Trump se llevarán a cabo las reuniones pertinentes entre el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos, y allí también se tendrán que definir efectivamente cuáles son las guías o cuál es el devenir de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos, para lo cual pues habrá que tener muy en cuenta o tener definido desde Colombia efectivamente qué es lo que se quiere. Efectivamente el tema de la volatilidad tanto de los dos mandatarios, porque los dos mandatarios hay que reconocerlo, son muy volátiles, pues puede terminar generando algunos inconvenientes en la política exterior entre los dos países. Ese choque político, digámoslo de esa manera, entre el señor Donald Trump y Nicolás Maduro, ¿puede poner entre la espada y la pared al gobierno colombiano? Claro que sí, efectivamente también una de las cuestiones que se ha venido analizando desde la perspectiva del relacionamiento entre Colombia y los Estados Unidos viene derivado precisamente de ese relacionamiento entre Colombia y Venezuela. Ya efectivamente el gobierno de los Estados Unidos, en este caso encabezado por Joe Biden hasta el próximo 20 de enero,
pues ya manifestó que no reconocía el gobierno de Nicolás Maduro. Seguramente la política de Donald Trump será similar e incluso recrudecerá un poco más las acciones que se tomen en contra de Venezuela, y esto sin lugar a dudas pues puede terminar generando también alguna serie de impactos sobre el relacionamiento con entre Colombia y Venezuela, donde muy seguramente también los Estados Unidos pues terminará generando algún tipo de presión sobre Colombia para que tome alguna decisión concreta en relación con el caso venezolano. Muchísimas gracias al doctor Juan Manuel Rodríguez. Completo panorama de lo que tiene que ver con lo que será, digámoslo así, la postura del gobierno colombiano, o la postura que debería adoptar el gobierno colombiano ante la llegada del señor Donald Trump a la presidencia nuevamente de los Estados Unidos.